Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien en el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es o lo que fueron las formas de resistencia en la española. En esta vamos a estar mencionando lo que fue la resistencia aborigen, la resistencia africana, los alzamientos, que fueron los cimarrones, los malienes y los palenques. Antes que nada, lo primero que debemos de saber es qué es el concepto o qué es la resistencia. La resistencia no es más que parte de las interacciones sociales y de las relaciones de poder, donde unos quieren el control para objetivos fundamentados en su interés y los otros en la búsqueda de la justicia. Es decir, que la resistencia no es más que cuando ya una persona está cansado de abuso o de cualquier otra cosa y lo que hacen es que se rebelan. También debemos de saber lo que son o lo que fueron los aborígenes. Los aborígenes no son más que unas personas que ha sido primitiva, moderadora de un determinado territorio. Es decir, que ésta se diferencia de las otras personas que llegaron después de la religión para vivir allí. Es decir, que los aborígenes no son más que aquellas personas nativas de un lugar. No tanto nativas, sino las primeras personas que vivieron en nuestro ejemplo, en nuestro país. Antes de la llegada de Colón al país, el país estaba habitado por aborígenes, las personas que eran primitivas en nuestro país. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los tipos de forma de resistencia en la española. Está lo que es la resistencia aborigen española. La resistencia aborigen en la española fue producto del proceso de encomiendas y del tributo que debían pagar las autoridades españolas. Es decir, que esta se originó ya que todos los aborígenes estaban cansados del abuso, del maltrato y de todos aquellos males que le hacían los españoles a estos. Además, que las autoridades españolas debían pagar por este hecho. Entonces, podemos decir que la resistencia aborigen se originó gracias a que los aborígenes o aquellas personas primitivas estaban cansadas de los abusos que cometían los españoles contra ellos. Entonces, existen unas formas de resistencia, o sea, los aborígenes se resistieron de una manera de una manera grande, es decir, los taínos iniciaron varias formas de resistencia debido a los trabajos forzados, como ya había dicho, que estaban cansados de trabajar forzados, de seguir las reglas que estos aborígenes que estos españoles, perdón, eh, le obligaban a hacer y al maltrato al que eran sometidos. Ya estaban cansados de ser maltratados, de que le dieran golpes, de ser esclavos, de hacer todo lo que ellos querían. Estas fueron las siguientes. Uno, dejaron de trabajar en la agricultura, lo que repercutía en la alimentación de los españoles. Se suscitaban en grupos, estos ya estaban cansados de todo ese abuso y lo que hacía era que se mataban. Huían a las montañas para escapar de la violencia en su contra. Estaban cansados y se iban. Las mujeres abortaban para impedir el nacimiento de nuevos aborígenes para que estos no sean esclavizados.
¿Quién fue el cacique Caonabo? Fue el cabecilla de la resistencia inicial de la española. Este cacique enfrentó a los españoles con mucha valentía y fiereza. Es decir, que Caonabo era el que guiaba la resistencia española, ya que estaban cansados de todo el abuso que se les hacía. Caonabo fue apresado por Cristóbal Colón y enviado a España. Se afirma que murió en el año 1494 durante un trayecto a Europa. ¿Qué fue la rebelión de Riquillo? Esta rebelión duró aproximadamente 14 años, desde 1519 hasta 1533. Enriquillo se rebeló contra los españoles en defensa de los pocos aborígenes que quedaban en la isla. Enriquillo fue también una de las personas o uno de aquellos esclavos que estaba cansado de ser maltratados por los españoles. Logró negociar con los españoles mejores tratos para los aborígenes. Sin embargo, no logró que estas negociaciones favorecieran a los africanos cimarrones que lo habían acompañado en la montaña en Bauruco. Entonces, también está lo que fue la resistencia africana en la española. Al igual que había una resistencia aborigen en la española, también estaban lo que eran los africanos. La resistencia africana también fue producto de los fuertes maltratos en la española, de los trabajos que debieron realizar los africanos que eran esclavos en ese entonces en la española y de los maltratos a lo que eran sometidos. Es decir, que la resistencia africana y la española se originó al igual que la resistencia aborigen, ya que los africanos que estaban como esclavos en nuestro país ya estaban cansados de ser esclavos, de ser maltratados, de ser sometidos a trabajos fuertes, los cuales los españoles no podían hacer y por eso estos tenían que hacerlos. Los movimientos de resistencia africana contra los españoles se llamaban cimarronadas, es decir, que los grupos de africanos que se rebelaban contra los españoles se les conocía como cimarronadas. A los cimarrones, que eran los esclavos africanos, los cuales se rebelaban o se resistían contra el abuso y el maltrato, se le conocía como los esclavos. Esos esclavos se rebelaban en esa resistencia, peleaban para salir del yugo de los españoles, ya no querían ser esclavos, estaban cansados de sus maltratos. Estos se movilizaban de un lugar a otro y era muy difícil capturarlos, es decir, estos no se quedaban en un lugar estable, sino que se movían aquí, se movían allí y no era posible su captura. Están, al igual que en la resistencia aborigen, estos se resistían de las siguientes maneras. La forma de luchas utilizadas por los africanos eran las siguientes. 1. La destrucción de plantaciones y estancias, la quema de las plantaciones y de los ingenios, las acechanzas a los españoles para darles muerte, es decir, acechaban a los españoles para matarlos. La guerra contra los españoles con piedras, varas y dardos. Los esclavos que se destacaron en esta resistencia fueron los siguientes. Sebastián Lemba, que se encontraba en la zona del este. Estaba Diego Guzmán, que se encontraba en la zona de La Vega. Y estaba uno muy importante y muy mencionado por su gran trabajo por defender a los esclavos, era Diego de Ocampo. Ese se movilizaba de un lugar a otro y estaba
en las zonas de La Vega, en las zonas de Ocoa, San Juan y Bauruco. Ahora vamos a estar hablando sobre lo que son los manieles y palenques. Antes que nada, lo primero que debemos de saber es qué es un maniel. Un maniel no es más que un asentamiento constituido por personas que vivían al margen de las instituciones coloniales. Es decir, principalmente eran esclavos fugitivos, aunque también contrabandistas, personas sin residencia fija o fugitivos de la justicia, ubicados en un territorio de difícil acceso. Es decir, el maniel era un lugar en el cual iban los esclavos, los fugitivos, los contrabandistas y personas que no tenían una residencia fija para esconderse de otras personas. Cabe destacar que se encontraba en un lugar difícil de llegar. Entonces, los manieles y palenques eran las comunidades formadas por los esclavos cimarrones. Se llamaban comunidades libres de esclavitud y desde ellas los esclavos fugitivos se enfrentaban a los españoles. Dichas comunidades estaban ubicados en lugares de difícil penetración, protegidos por murallas, o sea, fortificadores, en formas empaladizadas y fosos escondidos. De ahí el nombre palenque. Eran vigilados por esclavos equipados con arcos, flechas y a veces incluso armas de fuego. Ubicación de palenques en la antigüedad. El palenque acogía a africanos de diferentes orígenes y de cualquier territorio. Los palenques se ubicaban en lo que era Neiva y Bauruco. Cabe destacar que Neiva es un lugar que pertenece a Bauruco. Y estos lugares fueron los que mayor duración tuvieron. En estos asentamientos se manifestó en gran medida la expresión sociocultural de los esclavos cimarrones. Actualmente, estas comunidades han sido reconocidas por la UNESCO. Está un lugar muy bonito, el cual pueden ir a visitar, que es la playa Palenque. Está ubicada en el municipio de Sabana Grande de Palenque, perteneciente a la provincia de San Cristóbal. Debe su nombre al municipio en el que se encuentra ubicada, es decir, el municipio se llama Sabana Grande de Palenque y por eso se debe el nombre de la playa Palenque, el cual era una comunidad de esclavos fugitivos muy concurrida, debido a su cercanía a la ciudad de Santo Domingo. Hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Muchas gracias.